Bien, bien, seguimos entonces con la explicación. Dijimos ya con la parte 2 de fisiología respiratoria. Ya esto es fisiología, ya no anatofisiología, como la parte uno, porque mencionamos ciertas partes de anatomía y fisiología, ¿no? Entonces esto viene a ser fisiología, ¿no? Bien, entonces en la parte número uno, pues mencionamos que el radio alveolar era importante, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar específicamente de lo que corresponde pues a perdón, a los volúmenes y capacidades, ¿no? Volúmenes y capacidades, ¿no? Bien, primero vamos a empezar por los volúmenes, ¿no? Después las capacidades, ¿no? Ahora, el volumen, ¿no? El volumen tenemos cuatro, ¿no? Volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y residual, ¿no? Entonces, vamos a explicar uno por uno en qué consiste y cuánto es el volumen, ¿no? Exactamente. Entonces, el volumen corriente viene a ser, pues, cuando uno inspira y expira de manera involuntaria, ¿no? De manera involuntaria va a suceder pues cuando uno está descansando, cuando uno está durmiendo, ¿no? Entonces, el volumen de aire es de 500 ml, ¿no? De 500 ml, ¿no? También tenemos, como les dije hace un momento, el volumen de reserva inspiratoria, es decir, cuando nosotros inspiramos, ¿no? Y este volumen de reserva inspiratoria es cuando nosotros inspiramos lo máximo que podemos, ¿no? Es decir, que yo respiro, ¿no? Llega a lo máximo, ¿no? ¿Y cuánto es ese máximo? Es de 3000 ml, ¿no? 3000 ml, ¿no? Bien, ahora tenemos el volumen de reserva y expiratoria, ¿no? Expiratoria, es decir, que botamos, ¿no? Botamos el aire, ¿no? Botamos el O2, ¿no? Entonces, esto se va a dar cuando expiramos todo lo que podemos pues botar, ¿no? El O2, ¿no? ¿Y cuánto va a ser este volumen, ¿no? Va a ser de 1100 ml, ¿no? De 1100 ml. Bien, ahora vamos a hablar sobre el volumen residual, ¿no? El volumen residual se va a suscitar pues cuando queda algo de aire, ¿no? Es decir, que cuando nosotros expiramos, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Fundamental para que quede algo en los pulmones, ¿no? Y esto pues va a permitir a que no colapse, ¿no? Y eso es gracias al sulfactante, ¿no? Entonces, el volumen residual es de 1200 ml, ¿no? Entonces, acá vemos 2200 ml, ¿no? Entonces, el volumen corriente, 500 ml. ¿Cuándo? Cuando dormimos. Volumen residual, 300. ¿Cuándo? Lo máximo que inspiramos. Volumen de reserva, 1100. Expiramos todo lo que podemos. Residual, cuando cuando queda algo de aire, ¿no? ¿Esto para qué? Para que los pulmones no colapsen, ¿no? No colapsen. ¿Y cuánto es el monto? De 1200, ¿no? Entonces, de esa manera, pues va a funcionar esto, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva con las capacidades pulmonares, ¿no? Entonces, las capacidades pulmonares ya hacemos un conteo, ¿no? Un conteo, ¿no? Es decir, que existen tres tipos de capacidades, ¿no? Tres tipos de capacidades. Bueno, en realidad son cuatro. La otra no le he puesto en la diapositiva, pero que también lo voy a explicar, ¿no? Bien, las capacidades pulmonares, perdón, son la capacidad inspiratoria, ¿no? Que es la suma del volumen corriente, que ¿cuánto dijimos que era? De 500 ml, más el volumen de reserva inspiratoria. ¿Cuánto dijimos que era el volumen de reserva inspiratoria? De 3000, ¿cierto? Entonces, si sumamos 3000 más 500 serían 3500 ml y esto corresponde a la capacidad
inspiratoria, ¿correcto? Entonces, hasta ahí clarísimo. La capacidad residual funcional viene a ser el volumen de reserva expiratoria, es decir, que cuando eliminamos, ¿cuánto dijimos que era? 3000, ¿cierto? No, perdón, ¿cuánto dijimos que era? 1100, ¿no? 1100, ¿no? Entonces, hacemos la suma con el volumen residual, ¿no? El volumen residual, ¿cuánto dijimos que era? 1200, ¿no? Entonces, 1200 más 1100, 2300 ml, ¿no? Entonces, la capacidad vital viene a ser la suma del volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, más el volumen de reserva expiratoria, ¿no? Que da un total de 4600 ml, ¿no? Entonces, pues ahí queda clarísimo, ¿no? Clarísimo ya sobre el volúmenes y capacidades, ¿no? Y bueno, la otra parte que les dije que no le había puesto, que viene a ser la capacidad pulmonar total, ¿no? Que eso ya viene a ser la capacidad vital, ¿no? La suma de la capacidad vital, que viene a ser los 4600, más el volumen residual, ¿no? El volumen residual, ¿no? El volumen residual, ¿cuánto dijimos que era? 1200, ¿cierto? Entonces, 4600 más 1200 son 5000, ¿no? Claro, volumen, perdón, volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria más sale 4600, perdón, 5000, ¿no? 5000 ml, ¿no? Entonces, pues así vamos ya acoplando, ¿no? Acoplando, ¿no? Entonces es importante esa parte, ¿no? Que ya lo vamos eh, entendiendo, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre el volumen respiratorio por minuto, ¿no? Recordemos que el volumen respiratorio por minuto, pues, es el volumen que en cierta cantidad de aire, pues obviamente que es un aire nuevo que ingresa, pues, a las vías respiratorias, ¿no? Y que cuánto es normalmente un adulto, pues, de 12, ¿no? 12 respiraciones por minuto, ¿no? Entonces, 12, 12, acá hacemos una fórmula, ¿no? La frecuencia respiratoria, 12 por 500, ¿no? Perdón, 12 por el volumen corriente, ¿no? Equivale pues a un total del volumen respiratorio por minuto que sale a 600, pues, ¿no? 600 ml por minuto, ¿no? Entonces, esa parte es la parte el volumen respiratorio por minuto normal, ¿no? Que es de 6000 ml, ¿no? Ahora, un dato importante. Yo les dije que el volumen corriente era de 500 ml, ¿no? Pero ojo, acá tenemos un esquema muy bonito, ¿no? Anatómicamente que permite la explicación súper sencilla, ¿no? Por ejemplo, dijimos que era de 500 ml cuando estábamos descansando, ¿no? Entonces, según la teoría dice que el volumen corriente eh, o normal de la frecuencia respiratoria es de 500 ml, ¿no? De que entra por la nariz y llega pues hasta esta parte, ¿no? Pasa por la tráquea, los bronquios segmentarios, ¿no? Los bronquios terminales, ¿no? Entonces, lo que va a pasar aquí es que todo este aire, no todo se hace la hematosis, es decir, que no todo el aire que entra se va a hacer intercambio, ¿no? Gaseoso. Entonces, ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuánta cantidad de aire se va a hacer intercambio gaseoso? La cantidad de aire de esos 500, solo 350 ml se va a dar el intercambio gaseoso. ¿Dónde? Pues en los alveolos, en los conductos alveolares, en los bronquiolos respiratorios, ¿no? Entonces, ahí se va a dar los 350 ml el intercambio gaseoso, ¿no? Ahora,
¿Y qué pasa con esos 150 ml? ¿No? Entonces, esos 150 ml se quedan en estas partes de acá, ¿no? En la tráquea, en el bronquio, bronquios secundarios, y eso se le llama el espacio muerto anatómico, donde se quedan los 150 ml, ¿no? Entonces, aire que respiramos y no hace intercambio gaseoso son nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, ¿no? Y bronquiolos, ¿no? Ellos no hacen el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, de esa manera vamos entendiendo esta partecita muy interesante, ¿no? Bien. Ahora, la frecuencia de ventilación alveolar, ¿no? Bueno, la frecuencia de ventilación alveolar es el volumen respiratorio por minuto normal, que es de 6.000, y el volumen corriente, que es de 500 ml, ¿no? En la cual, pues, dijimos que 150 se queda en el espacio muerto fisiológico y 350 ml por frecuencia respiratoria multiplicado por 12 va a dar una ventilación alveolar que es de 4.200 ml por minuto, ¿ya? Y eso viene a ser la frecuencia de ventilación alveolar, ¿no? Entonces, hasta ahí todo claro. Bien, ahora vamos a hablar sobre otro punto importante. La tráquea y los bronquios, ¿no? La tráquea y los bronquios, ¿no? Ojo, los bronquios, esta parte que viene a ser los bronquios, los bronquiolos, las zonas de la tráquea y los bronquios que no están ocupados por cartílagos, están ocupados por músculo liso, ¿no? Y este músculo liso determina la broncodilatación o también la broncoconstricción. Por eso es importante, ¿no? Esos músculos, ya que estos van a saber en qué situación va a haber broncodilatación o broncoconstricción, ¿no? Por eso es que hay una broncoconstricción y pues este paciente va a tener problemas respiratorios porque se va a ver contraído, ¿no? Entonces, ¿qué le dan? Algo que sea un broncodilatador, ¿no? Que lo ayude pues a relajarse al músculo, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Ahora, los receptores del músculo de la tráquea y de los bronquiolos son los beta-adrenérgicos, que son controlados por el sistema simpático, y también tenemos los nervios parasimpáticos, ¿no? Ahora, el músculo liso en el que pues determina la resistencia al flujo aéreo son los broncodilatadores, ¿no? Y eso va a dar un mayor flujo. Entonces, y este broncodilatador va a dar un mayor flujo de aire porque lo va a relajar al músculo y esto va a hacer que se dé una menor resistencia al aire, pues, ¿no? Y que haya mejor respiración, ¿no? Mejor circulación de aire, ¿no? Entonces, en cambio, una broncoconstricción, ¿no? Una broncoconstricción va a haber un menor flujo de aire, ¿no? Y esto hace una mayor resistencia al aire, pues, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Allá, acá también se encuentra localización. Mediastino superior, comunica la laringe y los bronquios, formado por entre 15 a 20 anillos de cartilaginosos, pues, ¿no? Esta parte de la tráquea, ¿no? Entonces, límites superiores, borde inferior del cartílago y con el cricoide, ¿no? Con la vértebra C6, perdón. Y límite inferior va a dar, pues, con la bifurcación de la tráquea, la T4 y la T5, ¿no? Entonces,
Es importante también eso saberlo, ¿por qué no? Bien. Ahora, el sistema nervioso simpático, en esta parte, el sistema nervioso simpático, secretan ciertas hormonas, ¿no? Ciertas hormonas, ¿no? Como por ejemplo, hormonas broncodilatadoras, ¿no? Perdón, ciertas hormonas, y ahí tenemos una broncodilatación, ¿no? Por ejemplo, que existe la hormona que permiten una broncodilatación, tales como las hormonas, la adrenalina, la noradrenalina, ¿no? En la cual pues vamos a encontrar en ciertos fármacos como agonistas, los beta adrenérgicos, y si hablamos de un fármaco, pues tenemos el salbutamol, ¿no? Y entonces, todas estas van a estimular a una broncodilatación y en la cual va a permitir un aumento del flujo, ¿no? Y eso va a disminuir, pues, obviamente la resistencia del aire, ¿no? Ahora, el sistema nervioso parasimpático secreta hormonas tales como la acetilcolina, ¿no? En la cual, pues, esta acetilcolina produce una leve constricción, ¿no? En el árbol bronquial, ¿no? También secreta a los antagonistas, perdón, claro, o sea, el sistema nervioso parasimpático segrega la acetilcolina, ¿no? Pero también hay antagonistas que son medicamentos o fármacos, ¿no? Que son como, por ejemplo, los beta adrenérgicos, ¿no? Que hacen una broncoconstricción, pues, ¿no? Y esto pues va a dar una resistencia circular de aire, pues, ¿no? Entonces es por eso importante, ¿no? Ahora, el, el músculo liso, pues ya dijimos que era receptores, los beta-adrenérgicos, nervios y los parasimpáticos, ¿no? Entonces, creo que ahí se entendió bien. Vamos a seguir con la otra, ¿no? Con la otra explicación. Ahora vamos a hablar sobre la limpieza de las vías aéreas, ¿no? Por ejemplo, esta parte es muy importante, ¿no? Es muy importante, porque esto se ve a diario, ¿no? Se ve a diario y es muy común. Por ejemplo, la limpieza de las vías aéreas, ¿no? Por ejemplo, si las partículas de mocos, si la partícula de moco están en la norofaringe, ¿no? Cerca a la nariz, los cilios, ¿no? Deslizan hacia abajo, ¿no? A la orofaringe, ¿no? Y estas, pues, si están en los pulmones, los mocos, los cilios harán movimientos hacia arriba, ¿no? Con el objetivo de la limpieza para ser expulsados, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto, no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, si hay acá un cierto partículas externas, ¿no? Partículas externas. Entonces, el sistema, perdón, la, ¿cómo se llama? Los cilios, ¿no? La parte ciliar, como esa parte ciliar está lleno de moquito, ¿no? Lleno de moquito que produce. Entonces, esos cilios van a hacer deslizaciones hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, ¿no? ¿Con cuál objetivo? De hacer limpieza, ¿no? Y de ver si hay una partícula de botarlo, ¿no? Ahora, si hay una irritación en las vías aéreas inferiores, que vienen a ser estas, las vías aéreas inferiores, pues se va a producir una tos, ¿no? Una tos, ¿no? ¿No? Y botamos la partícula, ¿no? Entonces, cuando hacemos una tos, es porque hay un agente extraño dentro de nosotros, ¿no? Y que nuestros cilios, pues a través de los moquitos, han hecho su trabajo para expulsarlo mediante la tos, pues, ¿no? Ahora, si hay una irritación o algún agente extraño en las vías aéreas nasales, claro, en las vías aéreas nasales, perdón, a ver,
En las vías aéreas nasales, que vienen a ser estas, las vías aéreas nasales, va a haber un estornudo, claro, ¿no? Va a haber un estornudo. Acá me había confundido, ¿no? Entonces, si hay acá un agente extraño, los cilios van hacia abajo y esto va a producir un estornudo, ¿no? Botamos, ¿no? Estornudamos, ¡guau! ¿No? Esa va a ser la función. Ahora, si va a haber un agente extraño por acá, los cilios van hacia arriba, pues no, hacia arriba, y va a haber una tos, ¿no? Una tos para botar todo esos agentes extraños que pues obviamente no pertenecen ahí, pues no pertenecen ahí. Ahora, si hacemos un zoom en esta parte para ver ya algo más externo, vemos acá un pulmón, ¿no? Un pulmón. Acá vemos, ¿no? Acá vemos los cilios, ¿no? Acá vemos los cilios, ¿no? Por ejemplo, acá es la parte de la tráquea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá vemos los cilios, ¿no? Esto pues va a estar cumpliendo la función. Por ejemplo, si acá está algún agente extraño, su trabajo va a ser hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y hacer la tos, pues, ¿no? Generar la tos. Ahora, ¿de qué esta composición, de qué está compuesto histológicamente? Pues de un epitelio, ¿no? Cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con células caliciformes, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones de estas células caliciformes? Producción de moco, ¿no? Y esos mocos ayudan a eliminar esas partículas extrañas. Si están las partículas extrañas en la parte superior, va a generar estornudo. Si las partículas extrañas están en la parte inferior, va a generar una tos, ¿ya? Entonces, de esta manera se ha dado el curso de fisiología respiratoria. Creo que hemos englobado muy buena parte de este curso súper importante. Y bueno, cualquier duda con respecto al tema, pues me preguntan. Cuando yo tengo tiempo, respondo. Y nada, si les gustó la clase, si les gustó la ponencia, déjenme sus likes, créanme que me van a ayudar mucho. Cuídense. Chao.